Bueno, muchas gracias por la invitación de Zona Cero y lo que nos trae aquí a Barranquilla es una agenda de participación en dos eventos académicos y de alta proyección en la ciudad. El primero es el Congreso Nacional de Seguridad Privada, COSEC, y el Consejo Nacional de Seguridad han organizado aquí su congreso anual para hablar de los retos de la seguridad privada en la garantía de la seguridad en las ciudades y la sostenibilidad ambiental. Y ahí tuvimos la oportunidad de expresar nuestra plataforma política en materia de seguridad del movimiento Con Toda por Bogotá que yo represento, y en donde queremos que la alianza entre la seguridad pública y la seguridad privada esté centrada alrededor de la información y de la adopción tecnológica que ya ha avanzado significativamente en la seguridad privada. Bueno, yo creo que la opinión que nosotros queremos expresar es que es triste que hayamos esperado tanto tiempo para tomar una decisión que desde hace rato ya estaba tomada, llamémoslo así, del otro lado de la mesa por parte del ELN. El ELN había sido explícito en que su voluntad no era la desmovilización, sino la legitimización de sus fuentes de sostenimiento económico, que sabemos sucede a partir de actividades al margen de la ley, como la extorsión, el secuestro, pero también de actividades que están en una línea gris entre la informalidad y la ilegalidad, como la minería en el país. Entonces, duele muchísimo que hayamos tenido que ver personas muertas, personas secuestradas, personas heridas, para tomar una decisión que era evidente desde hace rato, y es que en Colombia la institucionalidad establece que unas conversaciones con un propósito de finalización del conflicto o desmovilización deben suceder cuando hay voluntad de ambos lados de la mesa. Y en este caso, a diferencia del proceso de paz con las FARC, está demostrado que el ELN desde el comienzo no tenía ninguna voluntad de finalizar el conflicto, y por consiguiente saludamos la decisión de finalizar este escenario de conversación y que ojalá se extienda a los otros frentes de conversación que irregularmente ha querido desarrollar el presidente Gustavo Petro. Bueno, pues en realidad es preocupante que la naturaleza, llamémosla jurídica, que está detrás de las conversaciones adicionales a las de del ELN, como las disidencias de las FARC o las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas como Clan del Golfo, pues es bastante dudosa. Sin embargo, pues el presidente de la República, en el marco de su estrategia de paz total, refrendada parcialmente por el marco legal que la Corte Constitucional sometió a consideraciones de constitucionalidad, pues seguramente van a culminar en la misma situación que se vivió en las conversaciones con el ELN. Por eso es que decimos tristemente que el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro en ese momento no tiene ni pies ni cabeza, y llama la atención a que, recurriendo a la institucionalidad, hagamos cumplir la Constitución Política de Colombia. Los grupos al margen de la ley deben ser controlados y derrotados por las fuerzas militares del país, lo cual deja un cuestionamiento muy grande, y es qué capacidad tiene hoy las fuerzas militares para poder garantizar ese desmantelamiento de grupos al margen de la ley. Sabemos que está bastante limitada desde el punto de vista de herramientas, de personal y de institucionalidad o de moralidad de la fuerza pública para cumplir ese propósito. Bueno, lo primero es que yo creo que es muy triste el manejo que le quiere dar el presidente a las cifras económicas del país. Yo creo que una cifra tan sensible como es el crecimiento de la economía no puede estar asociada con revanchismos políticos, ¿sí? Y suponer que no va a generar alegría que la economía crezca simplemente porque hay personas contradictorias al gobierno nacional, pues creo yo que desdice de una institucionalidad como la Presidencia de la República, pues que es la máxima autoridad del Estado y que debe ser la guía de lo que sucede en materia económica, política, social, ambiental.
Sin embargo, cuando nosotros vemos ese 3.8% en las cifras desestacionalizadas, lo que vemos primero es que no podemos cantar victoria de un día para otro, porque primero es una cifra que se está comparando con un julio de 2023 muy malo. Por consiguiente, tenemos efecto base. Es decir, en julio de 2023 el nivel de actividad económica estaba incluso por debajo del que recibió el presidente Gustavo Petro, es decir, una economía contraída comparada con agosto del 2022. Cuando comparamos esa contracción con un impulso que sí hay que reconocerlo, se está dando, estamos sacando cabeza, tocamos fondo, por consiguiente, al tocar fondo a finales de 2023, se espera que las cifras de 2024 comiencen a ser positivas y ojalá las del 2025 mejores. Pero esa sacada de cabeza, al mismo tiempo, me parece a mí, es cruel cantar victoria solo por esa sacada de cabeza cuando tenemos un perfil supremamente polarizado del crecimiento de la economía. Tenemos que entre agosto del 2022 y julio del 2024, es decir, en casi 2 años, la burocracia pública, la salud, el entretenimiento y los juegos de suerte y azar, sobre todo los juegos de suerte y azar en línea, que no necesariamente generan empleo, pero sí generan una gran cantidad de recursos para el Estado, crecieron en un 16%. Mientras tanto, sectores claves para la productividad y la generación de empleo en el país, como el sector manufacturero, que está sufriendo mucho aquí en Barranquilla, y el sector construcción, que también sufre en Barranquilla, en ese mismo periodo de casi 2 años vieron una contracción del 8.5%. Entonces, aquí más que celebrar victorias, lo que necesitamos es que el gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, en vez de ese tono revanchista y retrechero, nos diga claramente cómo podemos hacer un consenso sobre una estrategia de reactivación económica que le permita a la construcción, al comercio, al sector manufacturero, al sector hotelero, ¿sí? Que no lo mostramos en redes sociales porque queríamos concentrarnos en los 2 sectores con comportamiento completamente opuesto, pero el sector hotelero también la está pasando mal. Que todas esas actividades que generan empleo, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla, que en el último año vio destruir 4.000 puestos de trabajo en sus actividades de comercio y reparación de vehículos, pues cambiemos de tendencia, pero en un escenario articulado con el sector privado, con la sociedad civil y sobre todo con un buen cumplimiento de la rigurosidad o la disciplina económica y fiscal por parte del gobierno. Bueno, esa ha sido la pregunta de los últimos días, que de forma auténtica nosotros, si lo que queremos hacer se llama candidatura presidencial, sí. ¿Qué queremos hacer? Poderle proponer a Colombia una opción política madura, confiable y sobre todo viable, lejos de los extremos de derecha e izquierda de Uribe, Petro, mucho más pragmática, concentrada en resolver problemas. ¿Cuáles problemas? Los que nos diga la gente a través de nuestra capacidad de escucha. Y queremos que esto suceda a partir de una conversación entre diferentes actores, que podamos unir esfuerzos. Un escenario que es difícil, porque todos sabemos que la política colombiana tiene un sesgo muy importante, que son los egos de sus actores. Queremos estar libres de esos personalismos y queremos contribuir a resolver una característica que nos preocupa. 87.8% de los colombianos no quiere saber nada de un partido político, y todos sabemos que los partidos políticos son indispensables para el buen funcionamiento de la democracia. Por consiguiente, esa tarea que implica prepararnos desde ya, conversar, construir, definir una propuesta y un mecanismo que sea viable y efectivo para que estemos en el 2026 en el tarjetón, es lo que estamos trabajando desde la semana anterior que hicimos público este propósito a todo el país.